Hola a todos. Volvemos acá para el segundo episodio de nuestra serie de podcast sobre Agentic AI y ahora hablaremos un poquito de los desafíos, de las oportunidades y de las estrategias de adopción, del camino de adopción del Agentic AI por las compañías. Bueno, Pablo, empezamos por ti y gracias por estar acá otra vez. Un placer. No os voy a presentar otra vez, ¿no? Espero que quien está viendo después el primero y ya saben que son Pablo Sass y Luis Quiles. Bueno, hablemos un poquito de las ventajas de la Agentic AI. Hablamos mucho de qué es, para qué puede servir. Hablemos de las ventajas. ¿Para qué deberían las compañías usar Agentic AI? ¿Por qué deberían usar? ¿Y cuál es la importancia de tener esto en cuenta hacia el futuro? O sea, para mí la mayor ventaja es la flexibilidad y la capacidad de adaptación, es decir, de alguna manera el time to market. Es decir, cada vez que estamos en un mercado mucho más dinámico, hay que cambiar muchas veces, tenemos que reaccionar a lo que hace la competencia, el mercado, los clientes. Entonces, la capacidad de que el software que desarrollas, lo que soporta la operación de la compañía, tenga cierto grado de flexibilidad y no haya que prefijar y predefinir todos los casos de uso, todas las casuísticas y todos los escenarios, pues te da una capacidad de reacción ante los cambios del mercado muy grande. Entonces, para mí me parece que la principal ventaja es la flexibilidad. La segunda ventaja es, como un problema muy grande, es como todos sabemos por la famosa teoría del divide y vencerás, si soy capaz de solucionar, de ver un problema muy grande y dividirlo en problemas más pequeños, pues al final las tareas que estoy ejecutando son más simples y más reproducibles, más fáciles de controlar. Entonces, esa capacidad de dividir un problema muy grande en pequeños, pues me da una flexibilidad y una capacidad bastante grande. Y después, todo lo que hago con Agentic y con agentes, al final son decisiones que se toman basadas en información, en datos, en la propia inteligencia artificial tradicional, en machine learning. Entonces, el grado el número de decisiones que toma la compañía o que se deciden en la cadena de la operación de la compañía que se basan en datos es mayor. Entonces, de alguna manera, pues voy a conseguir tomar mejores decisiones, voy a conseguir eficientar la operación, voy a hacer cosas más baratas, voy a hacer cosas más flexibles. Entonces, creo que los tres grandes beneficios, desde mi punto de vista, serían esos. Vale. Sin contar que quizá no tratar Agentic AI dentro de una compañía puede significar que tú estarás fuera del business en algún momento, ¿no? Bueno, yo creo que es una tendencia que claramente hay que tener en el radar y que hay que monitorizar y ver, porque sí que puede cambiar muchas de las arquitecturas empresariales y de la forma en la que las empresas operan y responden a los cambios. Sí, súper. Bueno, Quiles, hablamos un montón de los beneficios, de por qué es importante, de lo que es, pero ¿cuáles son los riesgos? Cuando una compañía decide empezar a trabajar con Agentic AI, así como pasa con otras tecnologías, así como decimos y contamos a nuestros clientes cuando hablamos de la IA tradicional o de los LLMs, hay riesgos involucrados en una tecnología nueva como esta. ¿Cuáles son los principales cuando hablamos de Agentic AI? Un uso, digamos, poco responsable, un uso equivocado de la tecnología puede causar un impacto en una compañía infinito. Puede quebrar la compañía literalmente si haces una solución para un cliente final y eso acaba causando un accidente, acaba causando un problema. Entonces, realmente, como Pablo estaba comentando antes, los beneficios son gigantes. Mal hecho, también los riesgos son gigantes. Sí, entonces, es esencial tener métodos de trabajo para crear soluciones de IA generativa que te garanticen el buen funcionamiento de la solución, que tengas todo el proceso, tanto en la construcción como post-construcción, de monitoreo de la solución para garantizar que se está comportando de la forma que esperas y cuando ves que hay algún problema poder actuar de forma rápida. Entonces, es una solución que promete, por una parte, mucha eficiencia en el proceso, pero también va a tener unos costes mayores en la parte de monitorización. Y la parte de construcción, a pesar de crear soluciones técnicas, es muy fácil. Sí que es verdad que toda la parte de validar que realmente funciona de la forma que esperamos es costosa. Y aparte de eso hay un tema súper importante que es soluciones de IA generativa beben de datos no estructurados. Y tradicionalmente las compañías no han cuidado ni han gobernado mucho el dato no estructurado y va a exigir que las compañías se dediquen a cuidar el dato estructurado, a gobernarlo, a darle seguridad, a darle privacidad, porque también los agentes tienen un alto riesgo a hacer soluciones que van a mover un montón de datos por la organización, de que haya brechas de seguridad,
que pueda haber ataques de hackers. Entonces, todo el tema de privacidad, seguridad, tiene que ser reforzada cuando pensamos una solución de agentic. Pero yo, por complementar la pregunta, nosotros ya conocemos las herramientas y las contramedidas, ya las tenemos para tratar estos riesgos. ¿Somos capaces de hacer una implementación de una solución de AI agentic que sea segura de verdad? Tenemos las metodologías que aseguran que la solución que vas a hacer vas a poder validar en el proceso que no llega a ningún riesgo. Vale. Y hay temas que van desde el método de construcción y de validación de funcionamiento a tener especialistas de cyber o de protección de datos que van a mapear que realmente ese dato es seguro. Por ejemplo, hace unos meses una compañía de seguros lanzó un asistente para que las personas, los clientes de la compañía pudieran consultar sus contratos de seguro y saber si enfrente de un accidente tenían cobertura o no. Y lo que acabó pasando es que un usuario podía consultar la información de otro cliente directamente. Y era simplemente porque cuando se hizo todo el proyecto no se validó que estuvieran aplicadas las reglas de perfilado de datos para los contratos de los clientes en ese sistema. Entonces, todo ese proceso, desde la construcción de mapear eso, y después, una vez ya tienes una primera solución, un primer MVP productivo, hacer todo un piloto de acompañamiento y de hacking test es súper importante. Súper bien. Pablo, siempre que tratamos de una nueva tecnología, la siguiente pregunta es, ¿y cuál es el impacto que esto tiene en la sociedad, en las compañías, en la vida de las personas? Con inteligencia artificial no es distinto, peor. Creo que estas discusiones son aún más profundas y preocupan aún más a la gente. Nosotros hablamos mucho de eso cuando saltó la inteligencia artificial generativa. Esto ha sido una discusión que nos tomó mucho tiempo. Y para el agentic, ¿cómo tú crees que esto puede impactar los mercados, la vida de las personas, la sociedad? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? O sea, yo creo que hay dos visiones, la visión de la sociedad y la visión más de las empresas. La visión de la sociedad, me acuerdo en una conferencia de IA hace año y medio, que estaba el abogado de OpenAI, y él decía que lo que más hacía en el día a día era tener reuniones con gobiernos, que lo primero que le preguntaban es cómo podían utilizar esta tecnología para beneficio de la sociedad y para beneficio de los ciudadanos. Entonces, claramente, todo el potencial que veamos con IA y el agentic es como un grado más de ese potencial, seguro que va a poder tener aplicaciones, sobre todo para temas de salud o para problemas cotidianos del día a día, de transporte, de logística o de alimentación o de agricultura. Yo tengo seguridad de que los casos de uso que podamos ver de agentic AI aplicado a la sociedad van a tener una retribución a esa sociedad, cuidando los riesgos que comentaba. Y a nivel empresarial, muchas veces hablamos de casos de uso, ¿no? de un nuevo caso de uso, el de las campañas que yo decía y de las herramientas que tiene a disposición dentro de la compañía, pero aquí se abre una nueva forma de colaboración entre empresas o en el mercado o lo que llamamos el open business. Al final, una de las dificultades del open business es que la comunicación entre dos empresas o un servicio que es público, pues hay que definir un estándar de comunicación, una interfaz, respetarlo y garantizarlo. Si somos capaces de que esa comunicación sea con conversación, es decir, sí, pensamos en dos agentes que lo que hacen es hablar entre ellos y cada uno pedirse una cosa y llegar a un acuerdo, las posibilidades de comunicación y de abertura que pues, se pueden tener entre las empresas o las empresas con el gobierno, pues puede alcanzar otro nivel de facilidad y de potencia, porque puede que no tenga esa herramienta dentro de la empresa para hacer ese objetivo, ese caso de uso que me acaban de pedir, pero puedo pedirlo fuera o puedo negociar fuera algún tipo de colaboración con alguna gente que no sea de mi empresa, que sea del y con la integración que va a ser mucho más sencilla. Con la IA generativa. Vale. Bueno, ahora lanzo a los dos un desafío. Imagina que soy el alto ejecutivo de uno de vuestros clientes y soy el responsable por este tema dentro de mi compañía. Soy yo el que va a tener que tratar de la implementación del uso no solamente de inteligencia artificial, pero de todo el concepto de AI agentic. ¿Qué me dirían? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo desarrollo las capacidades necesarias para eso y cómo implemento eso dentro de mi compañía de la mejor manera posible para sacar todos los beneficios que puedo y con seguridad? Que a mí tampoco me gustaría tener mis clientes con problemas expuestos o con problemas de la comunicación con mi compañía. Eso tiene un riesgo reputacional. ¿Cómo me preparo para eso?
por detrás de esa pregunta un poco hay como una balanza. Por una parte, por nuestra experiencia ya, no únicamente con GenAI, sino con las plataformas o las renovaciones tecnológicas, yo puedo trabajar de dos maneras. Puedo ser súper conservador y cerrar el grifo completamente y decir, no, yo voy a construir una plataforma perfecta y cuando tenga esa plataforma perfecta vamos a comenzar a utilizarla. La otra es, no, todo el mundo puede hacer lo que quiera y puede hacer casos de uso y eso va a ir a producción. Entonces, en el primer caso, lo que va a acabar pasando es que tu compañía va a quedar atrasada o que la gente se va a saltar de alguna manera esa imposición que estás intentando, esa prohibición que estás creando y van a encontrar caminos secundarios que van a poner en riesgo el uso. Y en el otro caso, pues puede ser el caos cuando sabemos que la IA generativa es una tecnología que tiene unos riesgos en un mal uso gigantes. No puedes dejarla libre. Entonces, nuestra visión ¿qué es? Tienes que crear un camino en que vayas haciendo que las diferentes áreas de negocio y áreas de la compañía, para ellas sea mucho más económico subirte a la construcción de una plataforma corporativa de uso de IA generativa que cada uno de ellos hacer la propia. Entonces, nuestra visión ¿qué es? Se tiene que basear siempre en casos de uso. El caso de uso es el átomo mínimo. Entonces, siempre que se comienza a hacer una plataforma de IA generativa, se va a hacer a través de la construcción de casos de uso y esa construcción de casos de uso tiene que llevar a que yo pueda construir una plataforma completa, segura, que nos permita escalar el uso de esa tecnología dentro de la organización. Y ese camino nos lleva a una plataforma de Agentic. No da para pensar en una plataforma de Agentic como algo que me voy a sentar con mi grupo de arquitectos y las áreas de negocio de la empresa, nos vamos a sentar y diseñar una hiper red de agentes para solucionar todos los problemas de la compañía. Eso no existe. En realidad es un paso mucho más, digamos, natural y mucho más, podríamos decir, hasta un poco anarquista, que es cada área va a tener sus casos de uso para solucionar primero problemas pequeños y esos agentes que se van a ir creando, después en una segunda fase se van a ir combinando y ahí, de forma gradual, la empresa cada vez va a hacer un uso mayor de Agentic y en ese ciclo de hacer el proceso iterativo, gradual, te vas a dar cuenta de errores, de problemas, vas a tener tiempo de corregir, vas a tener tiempo de encontrar la metodología correcta. También hay una parte súper importante que es cómo haces que las áreas de negocio o las áreas de tecnología adopten la IA generativa, hagan un buen uso de ella. Entonces, tan importante es pensar la parte tecnológica como es pensar en la parte de personas, de cómo hacemos que, por ejemplo, una área de operaciones donde vas a ir a automatizar un proceso del área no vea la IA generativa como una amenaza. Entonces, ¿de qué forma haces la adopción, coges a personas de la operación, por ejemplo, y las llevas al proyecto de construcción de la solución para que se lo hagan suyo y te faciliten después esa adopción dentro de la organización y realmente garantizar que sea un éxito. Gartner dice que solo el 20% de los casos de uso que se inician con IA generativa acaban siendo productivos. Y es un hecho. Y muchas veces eso es debido a esa falta de visión de plataforma. Imagino. O sea, yo creo que la gran ventaja de la IA generativa es que te permite la automatización de lo que llamamos tareas cognitivas. Es decir, que se requiere cierta experiencia, cierta inteligencia y cierto conocimiento para tomar esa microdecisión en aquel momento de qué producto recomendar o qué es lo que hacer. Entonces, las iniciativas de IA generativa tienen que tener a la persona en el medio. O sea, como decía Luis, la idea no puedes centralizar todo y decir solo lo hago yo, porque no va a tener, pero tampoco puedes decir pues, que cada uno haga lo que sea. Pero las iniciativas de IA generativa tienen un driver tecnológico grande, tienen lógicamente ese driver de negocio, pero la persona tiene que estar en el medio. Al final son muchas iniciativas que tienen a la persona y la toma de decisión de las personas en el medio y tienen que tratarse con ese concepto de personas. Y hablamos mucho del caso de uso, pero yo creo que hablamos tanto del caso de uso porque en la experiencia que tenemos de vivir, ¿no?, revoluciones tecnológicas, muchas veces nos enamoramos de la tecnología, nos parece espectacular, pero no se aterriza al retorno real de negocio. Entonces, hemos hablado mucho de los casos de uso porque el caso de uso es la unidad atómica que conecta la tecnología con el retorno. Sí. Y es lo que realmente hace que se materialice que cierta inversión que estás pidiendo, porque al final
tú como responsable de IA generativa en la empresa lo que vas a pedir es una inversión, y es verdad que todo el hype que hay ahora te va a ganar el primer crédito, o sea, vas a tener un crédito para empezar. El siguiente ya no viene, sí. Pero el crédito hay que devolverlo. Sí. Y la forma de devolverlo es con una implementación que tenga éxito. Entonces, hay que probar, hay que hacerlo esa primera prueba, pero siempre pensando en ese caso de uso y que tenga ese retorno para ganar confianza e ir pudiendo evolucionarlo. Sí. Y otro punto importante yo creo que es también considerar que la IA generativa acaba de nacer. No hay todavía ganadores. Bueno, si me acuerdo bien, tú dijiste que esto es todo muy viejo, ya es un montón. No, dije los agentes, no la IA tecnología de décadas. Dije los agentes, no la IA generativa. Vale. La IA generativa acaba de nacer, son tecnologías súper jóvenes. Hace ya 2 años que hacemos proyectos. Seguro que el proyecto que hicimos hace 2 años o hace 1 año, hoy en día lo haríamos de una forma completamente diferente. Entonces, también es muy importante considerar que tiene que existir esa flexibilidad. Que hoy vamos a hacer las cosas de una forma y de aquí 6 meses posiblemente lo vamos a hacer de otra manera. Hace un tiempo todo el mundo veía que los foundation models eran la referencia y que íbamos a ir a trabajar todos con GPT-4, los modelos de cloud de Anthropic que lo solucionaban todo. Y nosotros ya tenemos casos productivos que por tema de coste y eficiencia hemos decidido usar modelos small LLMs con un resultado súper parecido, con un coste mucho más bajo. Entonces, y eso son cosas que van cambiando cada día. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero os lanzo una pregunta más. Siempre que hablamos de adopción, de estrategia de adopción, de caminos de adopción, tener buenos ejemplos ayuda, ¿no? Nos da una luz, puede ser un guión. Y cuando hablábamos de IA o de IA generativa, siempre nosotros teníamos ejemplos en el mundo, principalmente de las Big Tech, de compañías que eran AI-driven o que para nosotros eran un excelente ejemplo de cómo una compañía puede basarse o tener la IA en su core. ¿Tenemos buenos ejemplos hoy en día ya creados? Pregunto de verdad porque sé que esto es súper nuevo, pero ¿tenemos buenos ejemplos que ya podemos usar como un modelo, como un estándar de compañías que tienen gente que ya haya aplicado de verdad, que sabemos que existe, o todavía no llegamos a eso? A ver, lo que decíamos del sueño súper futurista de que la gente es capaz de reaccionar ante cualquier caso de uso, ese nivel de madurez todavía no, pero sí que tenemos casos de uso ya implementados con diferentes agentes que colaboran y entre ellos llegan a un cierto objetivo. Lógicamente, ese agente, dentro de su caso de uso, tiene cierta autonomía en decidir qué producto recomendarte, pero ya está preconfigurado para tratar ese caso de uso de recomendación de productos. Es decir, el sueño del agente que genera otros agentes todavía no, pero sí que es verdad, el otro día Luis comentaba que ya tenemos casos de uso donde el propio agente es el que decide que ha acabado. O sea, normalmente siempre desarrollamos componentes de software, tú, ¿no?, defines una ejecución y tú acabas y el código dice aquí ha acabado. Ya hemos desarrollado agentes y multiagentes que es el propio agente el que toma la decisión de que tiene que detenerse en su ejecución. Es verdad que la primera oleada de IA generativa estaba muy basada en temas de canales, de asistentes virtuales o incluso sin ser un canal súper avanzado de preguntas y respuestas. Yo creo que ahora la oleada de Agentic AI va a hacer que la IA generativa entre realmente en los procesos core de negocio de muchas empresas, y la madurez que la propia tecnología está alcanzando y esa flexibilidad que tiene, yo creo que vamos a ver cada vez más casos que realmente están en medio de la cadena de valor productiva y transformando el proceso de negocio core de los clientes. Grandes empresas tradicionales que hayan hecho un uso de Agentic, estén haciendo un uso de Agentic completo, yo no conozco ninguna. Pero sí, por una parte, existen startups que hoy existen solo gracias a IA generativa. El otro día no me acuerdo el nombre de la startup, siendo una startup que había recibido más de $500 millones de inversión, que es una startup que lo que hace es hacer planos de estudio y libros de textos de estudio a medida de los alumnos. Y personaliza todo el proceso de educación. Y comenzó justo en el momento que se lanzó GPT-3. Ellos comenzaron a trabajar. Y es una herramienta, una solución, una empresa llena AI 100%. Y por otra parte podemos ver Google, Meta, que todos ya están comenzando a poner un montón de features en su día a día, que son features generativas, que no nos damos ni cuenta que estamos ya usando IA generativa, pero muchas features nuevas que están lanzando son completamente generativas. Súper bien. Gracias, Quiles. Gracias, Pablo.
En este episodio exploramos un poco más el potencial transformador de la AI, del Agentic AI. Y para el siguiente episodio hablaremos un poco más en detalle sobre el camino de adopción que empezamos a hablar y cómo las compañías pueden usar el Agentic AI de una manera innovadora y transformadora. Gracias.